Verstanden, listo. Listo, súper. Bueno, Jimena, gracias por aceptar la reunión. Si quieren, nos No, presentamos rápido para que Jimena sepa el público que tiene para esta clase magistral de carbono. oh por Dios. Eh, bueno, entonces si quieres, empiezo yo. Bueno, yo soy Laura Romero, trabajo en Awake hace 8 años, soy del equipo de fundadores y hoy en día trabajo con Camila en el equipo de impacto, donde estamos como pensándonos todos estos temas de impacto, de conservación, de restauración y de cómo en últimas lograr dirigir recursos a las organizaciones con las que trabajamos, que son iniciativas de turismo, pero también son iniciativas de conservación y restauración, y donde muchas nos han pedido esto y donde vemos obviamente en los instrumentos ambientales financieros como el carbono una oportunidad para dirigir esos recursos del mercado que está dispuesto a pagar y unas organizaciones que efectivamente están ejecutando acciones de conservación con resultados específicos que no están recibiendo el valor que necesitan. Es como el problema que está detrás. Por supuesto. Entonces, bueno, esa soy yo. Listo. No sé quién quiere seguir. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, yo, Miguel, cofundador de Awake, trabajo todo el tema de inversión, estrategia y alianzas, y estamos con Juan Pablo, que está aquí estructurando nuestras proyecciones financieras y como tratando de modelar financieramente nuestro negocio en un proceso de financiamiento de capital que estamos buscando. Listo, súper. Entonces, Juan. Yo trabajo en el área financiera, en todo lo que es, sí, como planeación, estructuración y levantamiento de capital. Entonces, sí, mis preguntas van a ser más de cuánto cuesta, cómo se paga, es un costo variable, un costo fijo. Las mías son más aburridas, las de Laura o Camila yo creo que son más chéveres. Oh, por Dios. Bueno, espero poder lograr darles idea de eso, porque yo no soy experta financiera, así que espero. O sea, si nos das como ideas de más o menos cómo se pueden manejar o sea, tú pusiste esos comentarios como hacer certificación y todo Sí, eso. sí, sí. Sí. O sea, estuve leyendo un par de cosas para poder enfocar la discusión en lo que realmente necesitan, entonces tengo información como para que se lleven la idea que necesitan. Súper. Dale, Cami. Y Cami. No, pues ya, Jimena me conoce. Hablamos largo la vez pasada, entonces no creo que haya vale la pena para la presentación. Pero pues, Súper. Bueno, yo hablé con Jimena ayer que te contaba, Jimena, como te decía Miguel y Juan Pablo, estamos ahorita levantando una ronda de inversión en Awake. La idea es que parte de esa plata pueda ir destinada a este proceso inicialmente de carbono, y ahorita estamos como en la exploración, lo que te decía, de otros instrumentos ambientales, pero para poder lograr levantar esa plata necesitamos como aterrizar un poco mejor esos costos y esas ganancias estimadas. No tenemos que llegar a algo súper exacto, lo que te decía ayer, pero sí entender un poco como el modelo de negocio de un proyecto de carbono. Ese es como el objetivo así como grande de esta reunión. Entonces, si quieren podemos ir mirando las preguntas que te planteamos, o no sé si tienes como una forma, si pensaste como una forma de enfocarlo según como las preguntas que estaban ahí, o si quieres tómate la reunión y nosotros pues tomamos nota y ya la estamos grabando, y cualquier cosa pues te preguntamos. Estamos como abiertos, como esponjitas a recoger lo que nos quieras dar, y como enfocado en eso que te decimos, como en lograr los costos y los ingresos proyectados que podamos como aterrizar al modelo que Juan necesita construir de aquí a mañana. Oh, por Dios. Bueno. No, entonces sí, voy a compartir pantalla para que veamos el doc donde están las preguntas, y ahí voy como contándoles a través de los links que ya puse ahí, pues la información que necesitan así puntual. Pero antes de eso, pues solo, no sé, vale la pena un corto contexto de mi experiencia también para que sepan cómo, por qué estoy metida en esto. Pues bueno, yo trabajaba en el Ministerio de Ambiente, en la Dirección de Cambio Climático. Trabajé ahí casi 3 años y medio, un poquito. Y pues mi labor principal era hacer seguimiento a los proyectos MDL. Entonces de ahí viene un poco el conocimiento de los proyectos, de cómo hacerlos, de las etapas, de quiénes son los actores, o sea, el paso a paso, cómo hacerlo. Además, pues, cómo se obtiene la autorización del gobierno y ese tipo de cosas. Antes de eso, trabajé un tiempo con el Centro Regional de Colaboración de las Naciones Unidas, cuando quedaba en Bogotá, que ahora queda en Panamá, que es como una mini oficina de las Naciones Unidas para apoyar el desarrollo de proyectos de mitigación en la región. Entonces, en ese entonces también muy enfocada en proyectos MDL, entonces como que mi conocimiento así fuerte es en el ciclo del MDL, en el CDM,
que es justo de las primeras cosas que les quería, pues para poder hacer como el framework de esta conversación. Las etapas realmente dependen mucho del estándar a que el proyecto aplique. Entonces aquí hay como una serie de pasos que hay que definir primero, ¿no? Entonces, primero, ¿qué tipo de proyecto quieren hacer? ¿En qué sector? Entonces, por lo que entiendo es conservación, sería un proyecto de afforestación, reforestación o algo así. No veo que sea un tema de REDD+, creo que no, que de reducción de la deforestación y degradación de los bosques, o sí, pues también aplica, pero entiendo que es más por el lado de conservación de bosques o Pues plantaciones forestales. yo creo que serían las ambos, digamos que sí. Listo. Eso no lo Entonces, entiendo muy bien, si puedes hacer un pequeño contexto, eso sería claro, genial, pero sí, o sea, es reducción de claro. deforestación, conservación y restauración o reforestación, pero pues no sé Entonces, eso qué requisitos tenga, pero sí. exacto, entonces lo primero es tener claro eso, el tipo de proyecto que escojan y el estándar sobre el cual quieren desarrollarlo y después obtener los certificados. Todos los requisitos dependen mucho del estándar. Lo único que hay es, digamos, normalizado y lo único que es así como muy conocido para todo el mundo son las reglas del MDL, que es el mecanismo de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Esas son las únicas reglas que se vienen implementando desde que nació el MDL, desde el protocolo de Kioto que viene de atrás, y es un mercado que es el que conocemos como el mercado regulado, que tuvo su momento de quiebre en el 2012 y que paulatinamente ha venido otra vez cogiendo fuerza, pero en el marco del Acuerdo de París, en este nuevo mundo de acuerdos climáticos, vamos a tener otro mecanismo que reemplace el MDL. Entonces, el MDL, como se conoce como el mercado regulado, en sí ya se va a transformar y va a tener otros requisitos, entonces esa es otra parte de la conversación. Pero como estamos hablando en Colombia, estamos hablando en particular de proyectos de este tipo, y digamos que todo esto viene empujado un poco por el mecanismo que tenemos para no pagar el impuesto y como por las condiciones que hay en el país para que se puedan vender los bonos, que es por ahí por donde también puedo entender que organizaciones, por ejemplo, de turismo quieran encontrar un ingreso adicional. Pues entonces más bien quisiera llevarlos por ese lado porque nada saco yo con una clase magistral de qué es el MDL y por qué es importante el protocolo de Kioto, ¿no? Es importante, nos da el framework como las bases para entender cómo se hace un proyecto de ese tipo y los sectores en los que se puede hacer esos proyectos y las metodologías que existen para hacer ese tipo de proyectos, pero en el país el contexto es más específico porque nosotros además tenemos propios estándares de carbono con propias metodologías y hemos aplicado diferentes cosas, entonces ya no es solo el MDL. Entonces esa era la primera parte, que igual independientemente de lo que sea, las condiciones específicas dependen del estándar. Entonces las etapas, que para ir a la primera pregunta, las etapas pues son genéricas, sí, pero los requisitos de cada etapa y asimismo sus costos, las implicaciones, la cantidad de gente que necesito, lo que necesito tener listo, todo eso depende muchísimo del estándar, pero obviamente hay unas cosas muy fáciles. Entonces les voy a mostrar aquí con este ejemplo, que es un estándar de carbono que se llama Ser Carbono, no sé si lo habrán escuchado. Nació en Colombia. Ese es nacional, ¿no? Ese es nacional. Ajá. Sí, sí, Un sí. O sea, estándar nació de en carbono, ¿qué Colombia, quiere pero decir, Jimena? Perdón, listo. es Entonces ya voy para allá, Entonces me adelanté un poquito con el estándar, pero entonces hagámoslo con respecto al ciclo de la actividad. Entonces, listo, ustedes tienen una idea de proyecto. Digamos que una comunidad de turismo quiere reclamar bonos de carbono, o sea, quiere tener un ingreso adicional por vender el CO2 que se está capturando en una hectárea de bosque de la cual es titular y que la quiere mantener como bosque por el resto de la vida. No, nadie va a deforestar esa tierra, nadie va a tumbar los árboles, y es un bosque que lleva ahí, no sé, 10, 15 años, entonces el titular de la tierra, que en este caso puede ser el dueño de la organización de turismo comunitario, por decir algo, o varios, o una asociación o lo que sea, dicen, bueno, listo, entonces ¿cómo hago para vender los bonos de ese terreno? Entonces yo necesito hacer un proyecto, listo. Entonces, ¿qué es hacer un proyecto? Hacer un proyecto, entonces, es que yo hago un diseño, que para eso necesito necesito varias cosas, como lo que nosotros llamamos la factibilidad del proyecto, ¿no? Entonces ahí hago un documento donde yo digo, bueno, tengo estas hectáreas y de acuerdo con alguna metodología que esté reconocida por el país, que esté reconocida por la Convención Marco de las Naciones Unidas o que haya sido sometida a consulta pública. Una metodología, me refiero a una forma para cuantificar cuánto carbono están capturando mis arbolitos. Entonces, aplico esa metodología. Entonces, digo, bueno, mis árboles de mi hectárea tienen estas y estas y estas características. Entonces, con una metodología específica, yo calculo cuánto CO2 voy a capturar.
Y eso lo comparo contra la cantidad de CO2 que se emitiría si lo deforesto. Y eso es lo que llamamos la línea base y el potencial de mitigación. Entonces, la línea base es lo que se emitiría si yo deforesto, o si comparo cuántas emisiones voy a generar si tumbo el bosque. Y eso normalmente se hace teniendo en cuenta la tasa de deforestación del área más cercana. Pero todo esto que les estoy diciendo depende de la metodología que utilicen, ¿no? O sea, yo esto lo sé como porque es lo transversal a las metodologías, pero pues hay que sentarse y ver la metodología puntico por puntico, ¿no? Pero esa es la base. Entonces, listo, yo calculo con respecto a un escenario base cuánto sería mi potencial de mitigación, se llama así, pero es cuánto CO2 voy a generar, listo. Y eso todo lo condenso en un documento que se llama, en algunos estándares es el Project Design Document, el PDD, el Activity Mitigation Design Document, el documento de desarrollo del proyecto, como sea que se llame, pero es el documento donde están todos los cálculos técnicos. Ahí mismo, normalmente, cuando uno hace ese tipo de proyectos, ahí uno incluye cómo va a ser el tema financiero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a tener yo un ingreso extra por vender los créditos? ¿Quién me los va a comprar? ¿A quién se los voy a vender? ¿Qué me implica la inversión inicial? Entonces, si yo no tengo que hacer nada porque mi bosque está ahí y yo solo lo voy a conservar, pues entonces, listo. ¿Cuál va a ser mi inversión inicial? Pues todo lo que me cueste hacer el proyecto, o sea, contratar el técnico, el experto que me escriba el documento y así por todas las etapas que ya voy a seguir. Pero hay otros proyectos que no, que si son reforestación, pues entonces hay que comprar los árboles y todo. Entonces, bueno, todo ese tipo como pero como es una factibilidad, no es un análisis súper mega profundísimo de todo el proyecto, sino es como el forecast, ¿no? Como qué necesito y para qué me va a servir. Listo. Y esa es la primera etapa. Luego, ese documento normalmente... Una pregunta, sí. Jimena, sorry, es ahí sobre el potencial de mitigación. Tú decías, en el caso nuestro, por ejemplo, que nosotros vamos a conservar mucho hectáreas, no a reforestar o demás, nosotros tenemos que tomar el porcentaje de deforestación de las zonas, de cuenta, no sé, va a inventar 2%, ¿cierto? Y ese 2% realmente es el que determina mi potencial de mitigación, porque yo voy a decir, si yo no hubiera protegido esto en este año, con la tasa promedio de tala en este lugar, me habrían talado el 2% de los árboles. Entonces, exacto. Esos son los bonos de carbono que yo conservé de que no se emitieran a la atmósfera. O sea, eso traducido a CO2, ¿no? No es lo mismo el 2% de eso que eso en toneladas de CO2. Claro, porque tengo aquí, que mirar la productividad de CO2 por hectárea y lo... Y una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en eso, pero de nuevo recalco en que depende mucho de la metodología, es la relación con los datos nacionales. Entonces, igual nosotros en el país tenemos el sistema de monitoreo de bosques y carbono y ahí el satélite pasa por encima y ve cuál es la cobertura vegetal del país y con eso ya hay un cálculo de cuánto emite cada hectárea de bosque del país. Cuando uno hace un proyecto, normalmente hay que mirar que esas emisiones que ellos ya calcularon, pues estén alineadas con lo que uno está calculando y no hay uno a decir que es que entonces yo estoy reduciendo 1000 toneladas de CO2 cuando el satélite no me muestra ni 10, porque ni siquiera les estoy emitiendo, o sea, a eso voy. Como el sistema de monitoreo de bosques y carbono también ve la cobertura y ve cuánto se está deforestando y la tasa de deforestación, ahí mismo ya están los cálculos de CO2, porque además son cosas que ya nos vienen pagando como país, que son otras cosas que se llaman pagos por resultados, pero si me voy por ahí, otra vez nos alarga la clase y, y pues no, voy a tratar de ser lo más concreta porque me puedo extender aquí hasta muchas cosas. Pero entonces, bueno, volviendo a ese punto, sí, así es un dato que hay que tener en cuenta y hay que compararlo con la línea, como decir, la línea base nacional. Los datos nacionales, esos están en el IDEAM, en el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Eso normalmente es público, pero pues igual un correo y ya les dan la información que necesiten específica para el área. O sea, como estas son mis coordenadas de mi proyecto y aquí necesito esta información y ya listo. Bueno, entonces esa es la primera parte que es el diseño. Cuando ya está ese documento, entonces bajo el MDL, que es el mecanismo de la convención, el siguiente paso era que alguien, un auditor externo, que esté acreditado, que tenga permiso para hacer eso, revise ese documento y dé fe de que esos cálculos están bien hechos. Eso es lo que se llama la etapa de validación del proyecto. En todos los estándares se conoce como validación, pero es lo mismo. Entonces, para algunos, pero volviendo a la pregunta, ¿qué es un estándar? El estándar es la organización que te lleva durante todo el proceso del desarrollo del proyecto hasta que te certifica.
te emite el bono de carbono. Eso es un estándar de carbono del mercado voluntario. Que es una certificadora. Sí, sí, pero hay que tener mucho cuidado con el término porque, por ejemplo, ser carbono, entonces es exactamente un estándar de carbono que certifica carbono, pero los auditores externos que hacen este proceso de validación que les estoy contando y después más adelante en el proceso vuelven y lo auditan a uno, ellos también emiten certificados, pero como de cumplimiento de los requisitos. Y se tiende mucho a confundir eso en el mercado, porque no todo el que certifica hace todos estos procesos también, y no un organismo de validación y verificación, que es la siguiente etapa que ahorita les cuento, no certifican carbono. Y a veces el servicio solito de certificar, o sea, de emitir el bono de carbono, también está tercerizado. Entonces, una certificadora también puede ser solo esa empresa que saca el bono de carbono, pero antes de todo eso hay un estándar de carbono que tiene reglas, que tiene metodologías, que lo lleva uno por todos estos procesos, que debe sí o sí tener un registro para registrar su proyecto ahí, para ver cuántas toneladas estoy emitiendo, estoy generando como reducciones, cuántas voy a vender, cuántas me quedan, como la bolsita donde uno lleva su propia contabilidad de reducciones, pero que es pública para el mundo, y entonces ahí uno pone su proyecto, sus diseños, sus cuantificaciones, todo eso, listo. Entonces, volviendo a las etapas, cuando este auditor externo me valida, aquí ya hay un primer costo. Esta es una etapa fija y este va a ser un costo fijo. Y este costo puede ser de muchos rangos. Yo les dejé aquí en el documento, de hecho, unos links de los diferentes estándares de carbono que conozco, que sé que están en el país, que son los más famosos, y las tasas, las tarifas de cada etapa. ¿Qué les puedo decir? Y que es una duda aquí general. Esas tarifas normalmente no son por hectáreas, son por tonelada de CO2. Entonces, si mi proyecto genera 100 toneladas de CO2, así mismo me van a cobrar la tarifa. Si entre una y 10, y entre 200 y 500, normalmente se hace eso porque pues no, como pueden haber proyectos de mitigación en diferentes sectores, no solo en el forestal, entonces realmente el cobro es estandarizado por tonelada de CO2. Y lo recomendable es hacer todos los temas financieros por tonelada de CO2 que se venda, se compre, se genere, a lo que me cuesta hacer todo el proceso por tonelada. Laura, tienes la manito levantada, ¿cierto? Sí, yo te voy a preguntar, Jimena, en esta parte inicial, como nosotros no somos dueños de la tierra, sino son terceros distribuidos en todo el país, en este proceso del PDE inicial que nosotros hacemos de la estructuración del proyecto, ahí es donde entra toda la parte legal de saber si son dueños de la tierra, hacer los acuerdos con cada organización, sí, como toda la parte de estructuración del proyecto, o sea, para poder entender si eso efectivamente nos va a permitir un ingreso adecuado según la implementación que uno genera, ¿cierto? Porque también lo que entiendo es que digamos que la mitigación de la deforestación, por ejemplo, la reducción de la deforestación, tiene que estar atada a unas acciones que se hagan para que eso, digamos, que compense esa pérdida o esa no pérdida de bosque, ¿cierto? Sí. Esa parte, eso sí lo puedes explicar un poquito mejor, como, sí, como la estructuración del proyecto, que es un costo, de hecho, de los costos más altos es ese, ¿no? Como toda la parte legal de acuerdos, de los viajes para implementar las acciones, de proyectar, sí, no sé, creo que eso es en ese punto iría. En ese, o sea, sí, en ese punto es crítico, sobre todo para los proyectos de forestales, porque desde entrada, como que el diseño del proyecto sí o sí se tiene que hacer con las comunidades que están implicadas. Entonces, un tema es la asesoría legal frente a la propiedad de la tierra, que normalmente los estándares siempre dicen como, bueno, no, pues usted asegúrese que los propietarios de la tierra pues le dieron permiso para usarla, haga siempre contratos explícitos donde diga que usted va a utilizar, o sea, que para fines comerciales usted va a transar el CO2 que se captura, pero pues en ningún caso la titularidad se va a ceder. Ellos siguen teniendo la titularidad de la tierra y demás, o sea, hay que mirar, pues obviamente eso como con un ojo legal importante. Pero una pregunta, fundamental es eso. Ay, qué pena. En Colombia que hay tanta informalidad en la propiedad de la tierra, en una tierra que hay tenencia pero que no hay título, ¿no se puede hacer un proyecto de bono de carbono?
Esa es una pregunta muy importante y me encantaría poderte decir sí, claro, de una, pero no, sería muy responsable. No, yo creo que eso sí toca preguntarle a un abogado específicamente. Yo creo, o sea, yo siempre he visto proyectos, más bien desde mi punto de vista, todos los proyectos que yo he recibido, que yo he mirado, en los que he estado involucrada, siempre hay titularidad y siempre hay un título. Siempre hay alguien con un documento legal que dice, esta es mi tierra, pero yo estoy consciente y firmo un contrato donde digo que aquí se va a hacer un proyecto y yo voy a obtener una ganancia, pero la tierra sigue siendo mía. Okay. Nunca hay la transferencia de la propiedad de la tierra en todos los proyectos que yo he visto, pero es importante saber que en el país hay muchos conflictos de eso. Sí, que hay tantas personas que tienen una carta de compraventa y unos certificados que van certificando como su tenencia de la tierra, pero todavía no tienen una escritura. No tienen... Y en ningún caso es comparable, o sea, creo que es justamente por eso que hay muchos casos en Colombia de comunidades indígenas que dicen, es que vino una empresa alemana o lo que sea y me dio una carta y entonces ahora son dueños de mi tierra, o sea, eso... No es que no haya pasado, eso sí pasa, pero eso no está bien, eso no debería seguir pasando. Entonces, no. Y puede ser un problema incluso pues legal, sobre todo para el desarrollador del proyecto a largo plazo, obviamente, porque después, pues una vez el dueño de la tierra igual y no reciba la compensación que se le acordó o quiera otra vez volver a reclamar su tierra, pues obviamente todo el tema legal es un rollo y además es una cosa que está incluida en los criterios para validar el proyecto. Entonces, el auditor externo sí o sí debería también alertar sobre eso. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, pues cualquiera con dinero e influencias, pues puede igual influir en la decisión del validador, ¿no? O sea, pasa, ese tipo de cosas pasan, pero pues las buenas prácticas sería primero confirmar en qué estado de propiedad está la tierra. Si hay un título y si hay una escritura, es mucho mejor. Va uno a la fija y sabe que en efecto lo que hay que hacer es un contrato con el dueño de la tierra donde se especifique el uso, el propósito comercial del uso de su tierra. Veo muchas manitos, así que ya no sé a quién decirle primero, si a Juan o a Laura. Dale, no Juan. Sé. La mía está levantada. Listo. No, súper, Jimena. Una pregunta. No he logrado ver todos los links que mandaste ahí, pero tú dices nosotros habíamos escuchado y quiero validar si es verdad o no. Es como, oiga, para que valga la pena certificar ciertas hectáreas de carbono, tienen que ser mínimo tantas, ¿sí? Tú mencionas acá que la mayoría de los costos, digamos, de diseño, validación, registro, monitoreo, verificación, son por tonelada de carbono. Sí. Pero es que los costos, o sea, eso es una cosa importante. Lo que te va a costar hacer todo el proceso influye claramente en el modelo financiero de cómo es el proyecto, pero al final no te da el determinante de qué tan rentable va a ser. Porque todos estos costos, como son costos fijos, sí o sí los tienes que hacer independientemente que le ganes o no le ganes a la venta de los bonos. Y ahí es muy importante entender como el origen de por qué estos proyectos, de dónde nació como la necesidad de hacer estos proyectos. Esto siempre se vio desde el protocolo de Kioto en el 97 como un ingreso adicional. Como que esto de por sí, este tipo de actividades, ya alguien tenía la iniciativa de invertir y de hacer un proyecto sostenible o de conservar un área o de invertirle a una tecnología nueva, y el carbono, el ingreso percibido por la venta del carbono es solo un extra, un ingreso adicional que le ayuda a tu proyecto a vivir, pero en teoría no debería depender de los ingresos del carbono. Esa es la filosofía inicial, ¿no? Obviamente con las condiciones del mercado y con todo lo que ha pasado, pues uno sabe que realmente parte del éxito del proyecto es que tanto voy a tener como ingresos por la venta de los bonos. Pero siempre es importante, yo no soy técnica financiera, pero yo de lo que he visto en mi experiencia, siempre es muy importante que la rentabilidad que se calcule frente a la venta de los bonos, siempre tenga un capital fijo, o sea, siempre haya como un buffer, algo que te mantenga el proyecto andando, así no vendas una tonelada en algún momento. Porque ahorita el mercado es estable de alguna manera, porque en Colombia tenemos condiciones dadas para que ahorita haya mucha demanda. Pero de las experiencias de antes, que les contaba del mecanismo de desarrollo limpio, cuando colapsó en el 2012, la tonelada de CO2 pasó de estar en $25 a $0.15, por ejemplo. Y entonces ahí todos los proyectos, más que quedarse frenados, lo que se quedaron fue sin capital, y entonces muchos de esos proyectos en realidad no se hicieron con el propósito de vender bonos de carbono,
sino de mejorar procesos tecnológicos, por ejemplo. Por eso es que los proyectos forestales son de una naturaleza un poquito diferente, pero los proyectos al principio, digamos, de cogeneración de energía, de captura de biogás en los rellenos sanitarios, de transporte limpio, pues el proyecto tiene otra finalidad, cambiar la tecnología para algo porque es más eficiente. Pero además le puedo sacar un ingreso por vender el bono, por el pues por el CO2 que estoy dejando de emitir. Entonces, claro, no es la misma naturaleza en los proyectos forestales, pero bajo ese principio uno debería ser más cauteloso y calcular al menos un presupuesto o una base de capital que te permita subsanar por un tiempo si la demanda baja, si el precio baja, si las condiciones del mercado no lo dan. Eso cómo funciona en los proyectos forestales según mi experiencia, haciendo contratos a largo plazo y ojalá logrando contratos con el comprador donde se mantenga un porcentaje fijo de precio, no un precio, un porcentaje. Como que siempre, más allá de cómo esté el precio en el mercado, que te aseguren siempre que te pagan el porcentaje del valor del mercado. Sea muy alto, sea muy bajito, pero que es como que se calcule frente a ese precio, frente a ese porcentaje y no frente a la variable del precio. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, sí, es básicamente que te lo guíe el mercado y tú puedes ponerlo un porcentaje, no sé, arriba o abajo, no sé. Lo que me estás diciendo de la rentabilidad en ese caso dependería puramente como del precio de venta, ¿cierto? Es decir, me voy a inventar algo. Si me cuesta cada una de estas cosas que tú me dijiste acá, no sé, voy a inventar $20, pues tengo que lograr vender el bono por encima de esos $20, ¿cierto? Sí. Y ahí es donde aseguras la rentabilidad más que en el tamaño, porque entendimos que para que valiera la pena certificar, pues, porque si tú me dices que es por tonelada, pues no sé, yo certifico 1 hectárea, eso no me hace o sea, porque Sí, entiendo o sea, te que entiendo la pregunta, pero son dos cosas que van relacionadas, porque una hectárea tampoco tiene tantísimo potencial de mitigación. Entonces, en una hectárea no vas a lograr muchas toneladas. No hay una cifra estándar, eso no puedo decir, nadie puede decir en el mundo, es que por hectárea normalmente se captura tanto, no existe ese número, porque hay que calcular lo específico con la especie que está sembrada, en el piso térmico que esté, con las condiciones de altura, de temperatura, de todo eso, y para eso son las metodologías. Pero en general, una hectárea no te va a capturar tantas toneladas como 500, obviamente, que sí recomiendan, y por eso creo que lo mencionas, no vale la pena mucho hacer proyectos en tan poquitas hectáreas, porque al final el potencial de mitigación no va a ser tan alto y tu rentabilidad por tonelada no va a ser muy alta. A menos que consigas un muy buen comprador con un muy buen precio que te compense todo el gasto que ya hiciste. Puede pasar como puede que no. En este contexto colombiano ahorita hay opciones de manejarlo así. No es que haya un tamaño ideal ni un tamaño mínimo, no hay. En las metodologías no existe eso, pero sí existe criterios específicos que descartan algunas tierras, que eso es una cosa súper específica de las metodologías, no el tamaño, no en hectáreas, sino las condiciones de la tierra, qué tan viejo es el bosque que está ahí, la tasa de forestación, las especies, o sea, como digamos, la producción de biomasa aérea, la producción de biomasa subterránea y lo que sea que estés calculando, porque todo esto responde a un detalle súper técnico, pero tiene mucho que ver con qué carbono estás calculando. Un bosque captura carbono de muchas formas, entonces como el bolsillito donde se esté capturando el carbono tiene sus propias formas de calcularse. Entonces, por eso también cobra mucha relevancia, pero más allá, por eso te digo que no es solo una cuestión de tamaño en hectáreas, es la configuración de todo eso que hay que tener en cuenta. Entonces, así sean 5 hectáreas, pero si el potencial de carbono es muy alto, pues de captura de carbono es muy alto, pues bueno, listo, es muy alto, pero pues asimismo, si consigues a alguien que te pague tan por encima de ese nivel para que cobras con los demás gastos, pues es otro escenario. Entonces, por eso normalmente se dice, no, pues acá proyectos por encima de, no sé, 100 hectáreas, 80 hectáreas, algo así, como que realmente valga la pena hacer toda esta inversión, porque además esto es todo un proceso, toma mucho tiempo, implica muchos actores, ¿no? Claro, y todo el equipo técnico que te implica para tú lograr hacer toda esta certificación más allá de lo que te cobre cada variable. Y por eso Jimena, es que... Dime. No. No, creo que está claro. Listo, no, solo quería agregar que por eso es que justamente esquemas asociativos son los que ahora funcionan más, porque pues no haces Asociativos nada, que es... o sea, que juntes gente con
tierra, que juntes personas con tierra y entre todos juntitos hagamos un proyecto grande, que es lo que se llama programas de actividades o enfoques cooperativos o esas cosas. Tiene muchos apellidos, pero el principio responde a eso, a asociar gente con tierra y que en vez de entonces de hacer cada uno sus 5 hectáreas, pues juntémonos todos y juntemos 50 hectáreas y saquemos algo que valga la pena. Claro, que es muy valioso para nosotros. Y para cerrar una pregunta es sobre el uso de los fondos. En un proyecto, digamos, de conservación forestal, ¿yo estoy obligado a gastar los fondos en algo? O si, imagínate que, por ejemplo, mi actividad de turismo me da la plata para yo conservar, ¿cierto? Imagínate que tengo unas cabañas en un sitio y hago ecoturismo y tengo unas hectáreas divinas conservadas. A mí el turismo ya me da la plata para conservar eso, pero pues yo quiero unos fondos adicionales de carbono. Yo como, imagínate, propietario final, pues la plata que me llegue a mí por la generación de ese carbono, pues la puedo usar en lo que quiera, ¿o no? No tengo una restricción sobre el uso de los fondos, ¿o sí? No, pues verás, eso no está explícito en ninguna metodología, en ningún estándar te va a decir usted está obligado a distribuir esos fondos, pero sí, el gancho para conseguir, para juntar la tierra fue que en efecto va a haber ellos van a percibir un beneficio, entonces sí, debes ser completamente transparente en cómo ese fondo va a representar un beneficio para la gente que está participando. ¿Qué quiere decir el gancho? O sea, yo cómo vendo, o sea, porque esa es mi siguiente pregunta. Como articulador, pero la pregunta de Juan Pablo la pregunta de Juan Pablo es el beneficiario final, el que está haciendo la comunidad, el que está haciendo el proceso va a recibir unos ingresos por los bonos de carbono. Esa persona está obligada a invertirlo en monitoreo o en actividades propias de conservación, o simplemente recibe el recurso y ya. Sí, no, lo recibe, o sea, no hay ninguna ley, por lo menos hasta donde yo sé en Colombia, que diga que esa persona está obligada a usarlo en algo, no. Siempre y cuando, creo que aquí la clave es que todo sea muy transparente desde el principio, o sea, desde que usted siempre esté muy claro para los beneficiarios y para los compradores y para los desarrolladores quién va a percibir qué, no hay problema, pero no hay ninguna ley que diga que en efecto la plata tiene que ser redistribuida o reinvertida en otra cosa, no. No, sí, yo tengo quiero como organizar un poco el flujo frente a lo que yo sé, Jimena. Nosotros tenemos un bosque y hay dos opciones. Tenemos un bosque que está siendo conservado por ciertas organizaciones. La idea es poder agrupar a varias en distintos lugares. Sí. Hay organizaciones que están solo conservando y hay organizaciones que están restaurando. Tenemos como las dos opciones. Ya tendremos que ver en el estándar cómo funciona. Vamos a sacar un estándar o una porcentaje de deforestación que lo sacamos con lo que tú decías del IDEAM y de las tasas de deforestación en el lugar. Eso nos da una deforestación evitada y una línea base que nos permite entender como la diferencia en lo que en últimas estaríamos capturando de carbono, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Y es lo que yo entiendo. Eso no es suficiente para que uno convierta eso en certificados, ¿cierto? Sino que tengo que comprobar cómo a través de acciones que implemento, una puede ser el turismo de naturaleza, otra puede ser infraestructura, ¿sí? Hay como cosas que lo que nos han dicho es hay que implementar unas acciones que se conecten con esa dejada de deforestar, ¿cierto? Sí, eso es cierto, pero nuevamente el estándar te puede decir exactamente qué es necesario y qué necesita, o sea, qué realmente es una actividad adicional, porque de por sí la actividad que vas a certificar es la conservación, o sea, el carbono que estás capturando por dejar esas tierras quietas. O por hacer restauración, los arbolitos que estás dejando, sembrando para restaurar esa tierra. Pero todo lo que hagas adicional, eso, en algunos estándares, por ejemplo, el voluntary, BCS, el Voluntary Carbon Standard y el Gold Standard, ellos te certifican, o sea, ellos tienen estas metodologías para conservación y para restauración, pero tiene que estar atado a actividades con la comunidad, a que la comunidad perciba beneficios que no son económicos. Entonces, que si les haces escuelas, que si, no sé, les ayudas con la infraestructura de acueducto. Entonces, claro, independientemente de que eso dependa o no de cuántos bonos de carbono vendas, eso tiene que estar ya metido en el proyecto, porque si no, no te lo certifican. Exacto. Por eso, porque criterios. A eso iba, que esos criterios son los que uno tiene que invertir y hacer una inversión inicial para que después pueda, digamos, lograr cumplir el estándar para poder validarlo y poder certificarlo. Entonces, a la pregunta de Juan Pablo,
para era lo que nos decía Andrés, la última reunión que tuvimos, una reunión también de este tema, es que no es que te estén limitando en qué te gastas la plata, sino que si no puedes, si no recuperas lo que invertiste en la primera fase, eso lo tienes que volver a invertir en la siguiente para que puedas volver a lograr una certificación un año adicional, ¿sí? Entonces, hay unos temas, hay una implementación que implica un costo inicial, que ese costo no sabemos cuánto es. Ahí, Jimena, no sé si tú tienes como algo de cuánto cuesta la implementación para poder llegar a un PDD que nos permita después validar y después certificar. En ese PDD están las acciones que uno va a implementar. Esas acciones son esas acciones o esos criterios y la implementación de los sistemas de monitoreo. Para que eso esté, digamos que uno lo ponga a andar, después eso es lo que uno entra a certificar, como la implementación del PDD, ¿cierto, Jimena? Sí, exacto. Y entonces exacto, pero entonces ahí te voy a interrumpir 2 segundos dale. para terminar el ciclo, con eso ya nos Eso. queda todos claro qué más sigue, porque justo ahí es donde está la clave de ¿cuándo certifican? ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuándo salto del PDD a la certificación? Entonces, los pasos intermedios, que es todo lo que cuesta, y vamos en la validación, después hay que registrarse. Entonces, cuando un auditor externo te revisa tu documento y dice, no, listo, usted calculó bien y esto, doy fe de que esto está bien hecho, y doy fe de que entonces usted está cogiendo los datos que son y lo que sea, en el estándar donde te registres, en el estándar de carbono, que puede o no certificarte, normalmente lo hacen, deben tener una plataforma donde debes registrarte. Entonces, creas una cuenta en el estándar de ellos te dan un password, un usuario, y ahí creas tu proyecto y subes tu documentación. Estos 2 procesos ya tienen un costo. El fee de registrarse, el fee de abrir la cuenta en el registro, el fee del auditor externo y el fee de quien te haga el PDD o quien te ayude técnicamente. Entonces ahí ya van 4 cosas fijas. Una vez registrado, lo que pasa entonces es que el estándar normalmente no revisa la documentación, el PDD, y el estándar dice, listo, no, entonces usted ya tiene validación de un externo, usted ya está registrado en mi plataforma, yo le doy un visto bueno y empieza a implementar su proyecto. Entonces tú empiezas. Entonces, ¿qué significa implementar el proyecto? Significa que entonces empieza a correr el año 1 del proyecto. Entonces tú empiezas a monitorear cuánto carbono estás capturando realmente, porque una cosa es lo que estimaste en el documento, otra cosa es lo que realmente estás capturando en el momento en el que lo estás midiendo. Entonces, normalmente los proyectos hacen esos periodos de monitoreo anuales, semestrales, depende mucho de cada cuánto quieres tener bonos de carbono, pero lo normal es hacer un año. Entonces, digamos que en mi proyecto, ustedes hicieron el PD ahorita, y entonces dicen, no, yo voy a empezar a contar el carbono desde agosto del 2022. Entonces, en agosto del 2023, van con su equipo técnico, van a medir los árboles, van a coger la muestra de suelo, las muestras de las hojas, de todo, y hacen todo el cálculo otra vez de cuánto carbono realmente se capturó. Porque puede pasar que en el año entonces hubo un incendio o una sequía o se inundó, lo que sea, no sé, o llegó alguien y les tumbó los árboles y ustedes no sabían y fue todo espontáneo, no sé, cualquier cosa. Entonces, listo, ese monitoreo otra vez tiene un costo, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que calcularlo, listo. Y una vez monitoreado, lo que sigue es otra vez contratar a este personaje que validó, pero tiene que ser alguien diferente, no puede ser la misma entidad. Y estos se llaman organismos validadores y verificadores que están reglamentados en Colombia, ¿no? Que tienen la resolución 1448, 47 y el decreto 926, ahí hay los requisitos, pero también les puse links de información sobre eso. Y este personaje entonces mira el reporte de monitoreo y dice, no, listo, entonces yo doy fe de que usted calculó bien eso, efectivamente sus árboles capturaron 10 toneladas de CO2. Con ese reporte de monitoreo y con esa verificación, con ese visto bueno del auditor externo, esos 2 papeles juntos, los toma como insumo el auditor externo y emite un certificado que dice, yo verifiqué este proyecto, yo doy fe de que esto está bien calculado y son 10 toneladas. Sí o sí son 10 toneladas, que pueden ser más o menos de las que fueron estimadas al principio. No pasa nada si hay una diferencia, pero pues idealmente que fueran más, ¿no? Pero pues porque son más bonos, pero bueno. Y con ese papelito, el estándar dice, usted ya tiene su reporte de verificación o su documento de verificación o su certificado de verificación, se puede llamar de muchas formas, pero al final ese es el papel y sobre ese papel el estándar certifica la tonelada de CO2.
Entonces, otra vez el estándar emite una carta que dice, entonces yo certifico que estas 10 toneladas fueron reducidas. Y para cada tonelada se asigna un código, un serial, que las hace como independientes y únicas, como en el banco cuando uno tiene una cuenta. Entonces, ese número de cuenta le pertenece a cada tonelada de CO2. Y eso es lo que va a permitir después hacer tracking de a quién se la vendo y quién me la compra y cuánto voy descontando de las que me quedan. Y para eso es tan importante el registro. Todo lo que acabo de decir, todo cuesta. La verificación cuesta, la certificación cuesta. Entonces, el hecho de que el estándar haga la certificación, que se llama el issuance de la tonelada de CO2, eso ya tiene un fee. Eso es una tarifa fija que depende nuevamente de cuántas toneladas. Si yo mando certificar de 1 a 10 toneladas, me cobran como $0.05 por tonelada, pero si son 100, entonces pues eso por 100, ¿no? Es una tasa que eso es lo que les compartí en los documentos que están en los links, las tarifas de cada uno de los procesos de los estándares que conozco. Hay valores de $1,000, $900, $300 para la validación, para la verificación, para la certificación, pero en general esas son las 3 etapas: validación, verificación, certificación, más los fees de las tarifas de los registros, más lo que me cueste lo técnico al principio, y cada vez que voy a certificar toneladas, pues cada vez tengo que pagar. Entonces, por eso los proyectos hacen ese tipo de procedimientos año a año. Entonces, en un año saco un lote de toneladas de CO2, en el otro año saco otro lote. Y ahí vamos en un costo, ¿no? En el costo que me implica certificar, o sea, lo que me cobra el estándar por cada tonelada para sacarme ese papel y asignarle un código. Pero luego, si yo la quiero vender, entonces la tengo que transar en el registro, ¿no? Como si hiciera una transferencia de plata de mi cuenta a otra cuenta. Igualito, es el mismo principio, y ahí entra todo lo de blockchain y todas esas cosas muy interesantes que podemos hablar otro día. Y ese es otro costo. Entonces, cada que yo muevo una tonelada de mi cuenta a la cuenta de alguien más, eso me cuesta otra plata. Como cuando uno hace una transferencia de un banco a otro. Eso es otra tasa. Como el 4 por 1000, pero Sí, en toneladas de carbono. Tal cual, exacto. Listo. Entonces, listo. Y ahí terminan los costos fijos, y son un montón, y multiplica eso por los años que quiera sacar bono. Ese es el panorama general de todo el ciclo de actividad con sus respectivos responsables. Por eso utilicé este grafiquito que me pareció como el más Está muy sencillo. bueno. Entonces, factibilidad, formulación, cada estándar pues obviamente tiene sus particularidades. El ML tiene uno más genérico, que es lo que se viene haciendo desde hace muchos años. Pero aquí, que es muy importante, que quiero resaltar antes de darle la palabra para cerrar el tema del ciclo, dependiendo del estándar al que apliquen, entonces este diseño puede estar influenciado por las metodologías, las validaciones y las verificaciones. Depende también, el estándar tiene ciertas entidades que él mismo reconoce como que son válidas, entonces hay que buscarles en la página como, es que a ellos les gusta o trabajan mejor con Icontec o con SGS o con este tipo de auditores externos, porque tienen permiso para hacer eso, tienen una acreditación específica. No todos los estándares tienen el registro de ellos mismos. El registro puede ser tercerizado por otra entidad y la certificación igual. Entonces, como que todo a veces se puede complejizar un poco más. Por eso cogí como ejemplo porque este ser carbono fue un estándar de carbono que nació en Colombia en el 2018, cuando el mecanismo del 926 de la no causación del impuesto al carbono nació chiquito, nació solito en Colombia, pero hoy ya es un estándar internacional. Hoy ya tiene proyectos registrados de Brasil, de Perú, de, no sé, Argentina, creo. Y ellos mismos se crearon su registro y ellos mismos certifican que no es un servicio fácil ni barato para una empresa que quiera hacer eso. Porque invertirle a la tecnología para tener una base de datos donde yo pueda estar teniendo constante seguimiento a los proyectos y un sistema para que me haga toda la trazabilidad, le asigne códigos, cada que transe, entonces el comprador tiene que abrir una cuenta para poder recibir la plata o los bonos, y eso también le implica un gasto a él, y cada que le transfiero, entonces me cobran a mí el 4 por 1000, pero pues seguramente él también tiene que pagar una suscripción anual al registro, o una suscripción por tener la cuenta donde recibe la plata, / los bonos, ¿no? O sea, es como una infraestructura bien compleja que pues varios estándares tercerizan. Entonces son 3, 4, 5 empresas
que es lo que se conocen también como los intermediarios, y la gente se confunde mucho porque piensan que el que tiene el registro y el certificado les va a ayudar con todo el proyecto, o el que solo hace el diseño igual y sabe cómo hacer el resto. Y hay mucho ruido en eso, en intermediar el intermediario, ¿no? Como que después se vuelve mucho servicio sobre mucho servicio y ya después hay mucha desinformación. Y ahora sí, ya, lugar a preguntas. Creo que Cami estaba primero y luego sí. Quería preguntar, o sea, lo que entiendo es que una vez uno llega al final, uno certifica una cantidad de toneladas de CO2 que son las que realmente lo puede vender, ¿cierto? Sí. Hay un tiempo determinado en que yo pueda vender estos bonos, son infinitos, son, o sea, es decir, yo lo certifico y ya después lo puedo vender cuando yo quiera. Sí, sí. Listo. Sí, sí, ahorita, sí, en el marco de cómo se vienen haciendo las cosas desde el MDL, pero con el Acuerdo de París y lo que se está negociando ahorita en el artículo 6, que es como la evolución del MDL, hay algunas cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, si tú generaste un bloque de toneladas este año y las quieres vender en 10 años, a lo mejor en 10 años ya no son válidas para la persona que las va a utilizar. Porque también hay que pensar desde el otro punto de vista. ¿Quién va a utilizar los bonos? ¿Quién me los está comprando y para qué los necesita? Entonces, si es un gobierno que los necesita para demostrar que está cumpliendo con la NS y que va a reducir su meta de mitigación, le va a interesar comprar bonos que sean vigentes, que sean válidos, que sea mitigación que ocurrió en los últimos 5 años, porque eso es seguramente lo que va a decir las reglas del Acuerdo de París. Pero Okay. si es una empresa en Estados Unidos, una industria gigante, que lo único que le interesa es compensar su huella de carbono, pues no le va a importar mucho cuándo fue la mitigación, de cuándo son esas toneladas. A él lo que le interesa saber es que ocurrió una mitigación, hay unas toneladas que él puede comprar y puede decir que las redujo él porque invirtió plata en eso. Ok. Entonces también dependiendo de quién me compra. Ya, ok, listo. Y mi segunda pregunta es, una vez uno haga o sea, uno se tiene que volver a recertificar, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, bueno, ya vendí mis bonos, por ejemplo. El primer bloque, dices. El primer bloque ya lo vendí. En teoría, pues uno debería, bueno, digamos en un año, y en el siguiente año uno se debería recertificar, digamos. No, o sea, esto no lo vuelves a hacer todo el ciclo, no. Solo otra vez vuelves y haces desde el monitoreo. Y otra vez verificas y otra vez certificas. O sea, lo que siempre repites cada año es monitoreo, verificación, certificación, monitoreo, certificación. A menos que pase algo muy grave con tu proyecto, no sé, que se te incendió 200 hectáreas de las 300 y te toque recalcular desde el inicio y rediseñar el proyecto. O sea, que sería volver a hacer un nuevo PDD. Pero ahí es, digamos, yo tengo el bosque que tiene, no sé, 100 toneladas de CO2 que yo certifiqué en un tiempo, pero yo como vuelvo a saber cuándo puedo sacar esas 100 toneladas otra vez. No sé si mi pregunta es clara, es decir, no sé, yo las hice en un año, pero ¿cuándo debo volver a hacer? Por ejemplo, vendí los bonos de carbono en un día, por decir cualquier cosa. ¿Cuándo puedo volver a hacer un monitoreo para volver a sacar bonos de carbono? ¿Sí me entiendes? pues la respuesta más sencilla de eso es, perdón mi forma tan coloquial de hablar, no sé si estoy siendo un poco técnica, pero lo que te dé el bolsillo, o sea, si tienes plata para seguir monitoreando constantemente, yo puse un año de plazo porque es lo que yo he visto normalmente, pero si sacaste en 6 meses y otra vez en 6 meses y otra vez, y puedes seguir monitoreando, no hay un estándar no hay nada estandarizado que te diga cada cuánto puedes monitorear y cada cuánto puedes certificar. Lo que pasa es lo que te cuesta. Sí. O sea, lo que pasa es que la certificación te va a dar un número de bonos que te suplan el costo fijo que estás pagando por la validación de la certificación. Claro, y mientras más certifiques, pues si tienes un bloquecito más grande para certificar, pues ¿no? Como que pagas en masa y luego retornas. Yo tengo una pregunta, Jimena, ahí relacionada, qué pena, la insistencia, pues la única parte del proceso que no entiendo bien todavía, y es, uno tiene que implementar según el estándar unas acciones que aseguren la mitigación o mejor dicho, la reducción de la deforestación en el caso de ¿cierto? Que por ejemplo es esto, que no se te queme el bosque, que no entren a talarlo, que haya una actividad productiva que asegure el valor que le está dando la comunidad a ese bosque, y eso va a hacer que se reduzca la deforestación y por eso es lo que te van a pagar, ¿cierto? Eso depende del estándar y lo entiendo, pero ¿hay algún estándar o hay algún estimado
o algunas reglas generales de cómo entender esas acciones de cara a la reducción de la deforestación? Porque ese es el costo, uno de los costos, eso también, que esa era la siguiente pregunta, eso también se verifica y se monitorea y por eso también es lo que te pagan y está relacionado con lo que te pagan, porque Sí, hemos hablado más como de el carbono y cómo monitoreamos el carbono y cómo verificamos el carbono, pero entiendo que también lo que se hace es monitorear y verificar esas actividades que están relacionadas con esa reducción y que tu línea base, pues poder entender la diferencia y probar la diferencia entre la línea base y lo que estás dejando de emitir, ¿cierto? cierto, estás completamente en lo correcto. La validación y la verificación siempre, o sea, este auditor externo, aparte de revisar los cálculos, tiene que revisar que todo lo que se dijo desde el principio se está haciendo. O sea, es como cualquier auditoría externa que te revisan absolutamente todo de nuevo. Y quién lo hace y cómo lo hace y si la comunidad está percibiendo lo que sea que se haya dicho como beneficios y si entonces estás invirtiendo en lo que dijiste que ibas a invertir. O sea, todo lo que quede en el diseño es sujeto de auditoría externa todas las veces que ustedes vayan a certificar. Entonces, todo se revisa siempre. Solo para agregar a la pregunta de Laura, porque esta va pegada y así es. Nuestra concepción era como que la plata de los bonos tiene que ir a casi que no se puede usar para nada más. O sea, casi que el anfitrión no lo puede usar para nada más. Si bien entiendo que hay unas necesidades de, si tú te comprometiste a invertir tanta plata o a hacer ciertas acciones, pero por ejemplo, imagínate, puedo no comprometerme a hacer esas acciones y que esa plata me quede para mí. Yo acá lo estoy pensando desde un punto de vista financiero para nuestros anfitriones, ¿sí? O sea, mi anfitrión es una persona que tiene unas cabañas en el Meta y él tiene todo súper bien conservado, ¿sabes? No tiene ganadería, no tiene nada. Él no tengo que comprometer ninguna acción. Él se puede llevar toda su plata, pues, para su bolsillo, ¿o no? Eso es precisamente lo que estábamos diciendo Podría. pero entonces depende del estándar, Jimena, Sí, claro. que solo sea que no aquí tengo que hacer ninguna actividad. claro, es que aquí hay una cosa muy importante y es lo que es un proyecto forestal de lo que es un proyecto de reducción de la deforestación. Son Exacto. cosas diferentes y el reducción de la deforestación y degradación de bosques responde más al esquema Red Plus y ahí sí ese esquema, esas metodologías, como ese tipo de proyectos tiene características muy específicas. Normalmente esos proyectos, como son asociados a comunidades, sí o sí incluyen actividades para las comunidades. Los de Porque reforestación. los de reducción de la deforestación y degradación de los bosques. Ya, ya. Es red como, digamos, como concepto técnico, que es reducción de la deforestación y degradación de los bosques, está compuesto por 4 actividades. Uno es reducir deforestación, el otro es conservar, el otro es reducir la degradación de los bosques y lo otro es lo silvopastoril, ¿cierto? Se me fue la otra. Pero, y las salvaguardas, sí, no, entonces son como 4 conceptos que hacen parte del concepto red. BCS, que por eso justo quería mostrarles este estándar, el Voluntary Carbon Standard es uno de los estándares que empezó en Colombia haciendo proyectos red en el mercado voluntario, porque es que red viene de una cosa nacional que después se volvió algo privado. Entonces es diferente, porque al principio eran proyectos nacionales que el gobierno era quien recibía la plata y aseguraba cosas para la comunidad, y por eso viene todo el rollo de qué más se le ofrece a la comunidad para que hagan esto. Pero luego, como se pasó al mercado voluntario, entonces como que adquirió una independencia importante en términos de los requisitos. Entonces, el Voluntary Carbon Standard, que es como el estándar que más experiencia tiene de proyectos red en Colombia, en el mercado voluntario, ahí es donde está reducción de la deforestación. Entonces, reducción de la deforestación se puede entender como conservación. Dejo una área quieta y la tengo quieta todo el tiempo. Pero no es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado, porque esas definiciones están tan técnicas y tan desagregadas en la metodología que la misma metodología te dice, si usted va a aplicar para conservar y si quiere dejar el territorio quieto, ese carbono que está capturando tiene que saber calcularlo muy bien porque no es el mismo carbono que está almacenando el bosque por sí mismo, naturalmente. ¿Sí? Y eso es una complejidad técnica muy importante porque, digamos, en el inventario de emisiones del país,
los sumideros de carbono o el carbono que de por sí el bosque captura solito no está incluido. O sea, es un servicio que el bosque ya está prestando. Hay que medir ese potencial de mitigación. Exacto. Entonces, ¿qué tanto carbono adicional me captura el bosque si no lo deforesto? Por lo que yo estoy haciendo. Y eso es otro concepto muy diferente que se enmarca en los requisitos de las metodologías y por eso es que lo atan a que algo adicional tienes que estar haciendo para que el carbono se almacene ahí adicional, no de por sí, no porque no con el almacenamiento natural del bosque, mejor dicho. Yo tengo una, es que no he podido levantar la mano porque no sé cómo levantar la mano, pero En Reactions. llevo 2 horas tratando de... Ay, pero perdón, hágale. yo los veo a todos, pero no les veo manitos a todos. Yo no entiendo perdón. la manito dónde Dale, está. Miguel, en Reactions. Dale, Miguel. Dale. Bueno, qué bestia. No, a ver, una que tengo es, los proyectos asociativos pueden ser dinámicos, o sea, un mismo proyecto puede ir sumando nuevos actores o desde el diseño original tú tienes que mantener los mismos actores que están. Pero Miguel, No, sugiero puede ser dinámico. porfis que terminemos la pregunta anterior porque yo no he terminado, bueno. no he entendido Dale. todavía esto. Estábamos ahí, Jimena, como haciendo la diferencia entre los de Red Más y los proyectos forestales, que me parece que es un punto importante para poder entender y calcular los costos. Lo que tú decías que preguntaba Juan Pablo, si nosotros tenemos un bosque conservado que tiene unas tasas de deforestación en el entorno de ese bosque, ¿cierto? Únicamente eso, con eso uno puede certificar carbono sin hacer nada, absolutamente nada más, sino solamente monitorear que ese bosque esté ahí y monitorear el carbono que esté almacenando, como la diferencia de lo que tú dices, como esa adicionalidad de la deforestación. Y ya, Sí. no tienes que hacer nada más. ¿Hay estándares para eso? ¿Que eso sería un proyecto forestal? Sí, pero, o sea, no me puedo atrever a decirte que no es necesario hacer nada porque no me sé los requisitos específicos de todas las metodologías. Hay que revisar lo específico. Yo entiendo que muchas de las metodologías forestales solas no necesitan actividades adicionales, pero las red sí. Y una pregunta, la diferencia entre las red, o sea, de por qué uno haría un proyecto red más y no un proyecto forestal, ¿está en el precio, en el mercado, en qué? No, en el concepto, en las actividades que hagas. Porque lo que te digo, reducir la deforestación no es lo mismo que conservación técnicamente hablando. Y entonces, como calcules y como cuantifiques, te da la naturaleza del proyecto que estás haciendo. Pero te genera más toneladas uno que otro. O sea, ¿por qué hoy en día Fondo Acción se dedica a proyectos red más y no proyectos forestales que son más fáciles? Esa es como mi pregunta. Porque lo que pasa es que los proyectos forestales responden a cuando tú haces una plantación. Cuando hay una plantación hecha. Entonces, por eso es muy importante lo que mencionamos al principio de qué requisitos tiene mi tierra para que me sirva para un proyecto. Entonces, aparte, obviamente, de los requisitos de ordenamiento del territorio como tal, uno de los criterios importantes que varían todas las metodologías es cuánto tiempo lleva el bosque ahí. Si es un bosque de hace 50 años, es una cosa muy diferente a si esta persona que me decías de la cabaña está ahí quietico con sus hectáreas, pero esas hectáreas están sembradas hace 10 años y fue una plantación. Es muy joven para decir que tiene un potencial de captura X y que está capturando adicional. Así estoy hablando de un bosque natural de hace 50 y tantos años, que es mucho de lo que se enfocan ahorita organizaciones, por ejemplo, como Fondo Acción, porque eso es un concepto de conservación que responde a otro tipo a otra cuantificación del carbono. Es diferente por eso. En nuestro caso, que sería organizaciones que tienen bosque conservado por mucho tiempo o restauración, que sería otro punto adicional, que ese no lo hemos tocado, cómo funciona. El bosque normal que está ahí, no que es una plantación, ese tiene que ser reducción de la deforestación, por lo que te estoy entendiendo. O sea, ¿entraría en un proyecto Red Más? Sí. O sea, que tendríamos que hacer acciones. Sí. O sea, tendría que haber acciones que estén atadas a la reducción de la deforestación y ahí es donde entra Juan, qué es lo que tenemos que invertir y por qué tenemos que recoger un porcentaje de la plata. Y ese es el cálculo financiero que tenemos que hacer para invertir en el siguiente año, para que el siguiente año te vuelva a dar un margen. ¿Sí? Esa es la inversión. El turismo de naturaleza no puede ser en sí mismo una actividad
que tienda hacia la conservación? O sea, al desarrollar la actividad de turismo de naturaleza en el Ese predio. puede ser, pues podría ser uno, exacto. No lo he visto, pero puede ser, seguramente. Yo, la verdad, pues yo no he trabajado directamente con estándares de carbono, pero cuando estaba en el ministerio, los proyectos MDL forestales, entiéndase proyectos, por ejemplo, de gente que tenía su finca y entonces quiero reforestar y entonces ya listo, sembré tanto hace 10 años y reforesté y ahora quiero reclamar bonos por eso. Más allá de las actividades adicionales, era la aprobación por parte del gobierno estaba sujeta a si el proyecto también tenía beneficios para el desarrollo sostenible de la comunidad. Entonces no eran actividades atadas al carbono, pero si la comunidad donde estoy, donde se hizo la reforestación también, entonces tiene un beneficio en términos de generación de empleo, no sé, en temas de salud de la comunidad, en educación, en ese tipo de cosas. La aprobación por parte del gobierno estaba también sujeta a eso, a que el proyecto representara un beneficio en términos de desarrollo sostenible en el área del proyecto. Entonces, mucho de ese concepto se trasladó a los proyectos del mercado voluntario, porque todo esto es lo que les digo, evolucionó de lo que era todo lo regulado y se ha venido adaptando a lo privado / voluntario. Entonces, por eso es que me encantaría poderles decir a ciencia cierta qué y cómo, pero el detalle está en las metodologías. Hay un pool gigante, hay un montón, hay muchas que son propias, muchas que son copiadas del MDL, pero pues como la forma como les puedo ayudar es como tratando de aclararles un poquito cómo llegar a esa información. Por ejemplo, aquí les estoy proyectando las metodologías del BCS, son las más usadas, son los que los proyectos en Colombia, que son muchos proyectos ya, 20 y tantos BCS de temas de manejo del bosque y aprovechamiento forestal y deforestación evitada, pues son las metodologías que están vigentes. Y estos estándares cada rato, cambios que hacen en la metodología van publicando, las ponen a consulta pública, entonces la misma gente que está desarrollando los proyectos y que sabe cómo cuantificar eso también puede decir, oiga, no, señor estándar, esta metodología no tiene sentido porque a mí no me funciona en mi plantación, entonces también tienen opción de abrirlo y retroalimentar el ejercicio técnico y así, pero pues aquí, por ejemplo, les estoy mostrando las metodologías, por ejemplo, para deforestación evitada, que son todas estas metodologías, para mejorar el manejo del bosque, para rotación de cultivos, por ejemplo, o sea, y así. Hay casi que metodologías por cada tipo de actividad forestal que existe. Entonces, son un montón. Y yo creo que ahí, Jimena, solo quería como la última, Juan, que ya estoy, solo me falta un pedazo, una cosa para entender todo el proceso. Uno puede crear el mecanismo de entender, digamos, cuánto está costando un crédito de carbono, cuánto cuesta la inversión, que ya la vimos, y sacar un estándar, pues como un ponderado estimado. Uno eso lo aterriza ya en un PDF formal y súper riguroso de todo el proyecto y toda la proyección financiera y todo. Y uno va y negocia el margen o, digamos, la rentabilidad con cada organización. O sea, uno puede decir, oye, mira, el proyecto nos va a costar tanta plata, la inversión nos cuesta tanto, lo vamos a hacer específicamente en turismo a naturaleza, el monitoreo del carbono nos cuesta tanto, la proyección de PD nos cuesta tanto, esto nos va a dejar, si vendemos el bono de carbono a tanto, nos deja un margen de tanto, si el otro, si nos pagan el completo, lo volvemos a invertir un año más. ¿Sí? Y eso uno va y lo negocia con cada organización. Y según lo que la organización diga, oiga, sí me gusta o no me gusta, listo, firme acá y nos vamos todos en este proyecto. No hay ninguna como, listo, perfecto. Así tal cual, ojalá con contratos, con todo lo más transparente, oficial posible. Y si el gobierno, la entidad de gobierno, la entidad de territorio ambiental está involucrada, mucho mejor. O sea, mientras más actores se sumen, mientras más transparente y más articulado sea, sí. Estos proyectos de comunidades normalmente es más recomendable que la autoridad ambiental de la zona esté incluida. Para las consultas previas, para las consultas con los actores, porque igual también dependiendo del tipo de proyecto, pues a veces es hasta obligatorio que esté la autoridad ambiental, ¿no? Si es por un tema, por ejemplo, de protección de cuencas o cosas así, pues igual eso también hace parte del manejo de la tierra y de lo que diga el POT y todas esas cosas. Entonces, pues, de por sí que ya tiene que ser así un proceso más grande. Listo. Juan y Miguel, perdón, ahí ya logré terminar todo.
Listo. Pero solo para cerrar sobre la de Laura yo entiendo que más allá de que se tenga que obligar a que los recursos se inviertan en ciertas acciones, se tienen que lograr ciertas acciones, ¿cierto? Que no Sí. necesariamente implican inversión, ¿cierto? Si a mí me validan, supongamos que el gobierno me dice, oiga, turismo validado, lo que decía Miguel, eso funciona para la comunidad, para la conservación, para todo eso, pues van a ser proyectos donde la rentabilidad, en últimas yo estoy pensando la rentabilidad para el anfitrión, pues va a ser la mejor, porque él ya de cierta manera está haciendo una cantidad de acciones que permiten mitigar esa deforestación, que es lo que Claro. yo siento, Lauris, que es diferente a la concepción de que tenemos que todo se tiene que invertir. No, es una plata que entra buena para soportar la gente que está haciendo acciones que de verdad contribuyen al medio ambiente con un negocio que de pronto ya es sostenible, ¿no? O sea, ¿Me sí. corriges, Jimena? No, sí puede ser por ahí, pero como que no, realmente el objetivo de saber qué actividades deberían sí o sí asegurar que son implementadas está atado a lo que quede comprometido en el PDD. Ok. Y Y, entonces como y que, lo que te diga el y es lo estándar. que te diga el estándar, porque de eso depende tu verificación y de eso depende la certificación. Claro, Entonces, pero si el hay un tema. auditor, digamos, si la actividad de turismo, por ejemplo, es una de las actividades que desde el principio se dijo, listo, no, pues esto es una actividad adicional que me asegura que la comunidad está percibiendo un beneficio en este sentido, ¿cómo le vas a demostrar al verificador en una siguiente ronda que sigues haciendo esa actividad? ¿Cuál es el indicador de seguimiento a eso? ¿Cómo el verificador tiene claro, fe de que tú lo estás haciendo cada que claro, solicitas que mi certificar? objetivo es garantizarle a él eso, que me implica una inversión, de acuerdo, ¿sí me Ajá. entiendes? Pero mi punto es como que no hay, o sea, como que nosotros tenemos el concepto de que tú toda la plata la tienes que invertir en estas No, actividades. pero eso nunca lo hemos pensado, Juan. Eso nunca lo hemos Bueno, Bueno, no, pensado. sí, es eso que no Porque lo tú dijeron tienes. en era Fondo mi Acción. concepción. No, Fondo no, Acción no lo dijeron. lo que dijo Andrés era lo mismo que estamos diciendo, que tenemos que invertir en el siguiente año, se tiene que invertir una plata para Claro. mantener las actividades, para que te las vuelvan a pagar en el año siguiente. Entonces, por eso tú lo que tienes que hacer es una proyección financiera de cuánto te va a costar para que logres la verificación, para que con base en lo que te van a pagar del crédito, cuánto tienes que volver a invertir y eso te tiene que dar un margen. Por eso el tiempo y el número de hectáreas y el costo, como la eficiencia en los costos fijos, es tan importante. Pero Sí, en ningún momento exacto. se dijo que todo se tiene que invertir, o si no, no tendría sentido hacer un proyecto de carbón. Si no hay un Listo. pago efectivo a la comunidad y un margen para los implementadores, Margen no de tiene utilidad, sentido. ajá. Exacto. Tiene que haber un margen de No, utilidad, jamás se ha dicho. exacto, uno que te quede libre, pero con lo demás asegurar que el proyecto se puede seguir implementando. Y ahí Claro, por eso mi exacto. recomendación, de, pues obviamente el capital de inicio, pues sí o sí hay que hacerlo, hay que conseguir una inversión, así, no sé, así no van a hacer una actividad gigante, pero hay que tener un capital base fijo, porque el mercado es muy variable, porque estamos en un momento donde las reglas pueden cambiar mucho. Entonces, o asegurar contratos a largo plazo y tratar de mantener precios no sobre el precio del mercado, sino como precios fijos, sobre algún porcentaje más allá de lo que cueste, y pues tratar de mantener el buffer, porque realmente de mi experiencia en los proyectos, eso es lo que siempre falla, que el proyecto nace pensando que se va a soportar siempre todo el tiempo con lo que reciba por la venta. Y no puede pasar, o sea, no es real. Ese no es un Ok, escenario realista. súper. Sí, toca tenerlo como base. Y solo para cerrar aquí quería mostrarles, por ejemplo, pues yo sé, de pronto ya están más relacionados con eso, y con TEC, que tiene también una metodología específica para los proyectos en el sector forestal, y por eso justo viene al caso de lo que estábamos hablando, aforestación, reforestación y red. Entonces, ahí como guía también, como pues como base de clarificar estos conceptos técnicos, pues ahí está la diferencia entre lo que hablábamos de conservar y reducir la deforestación y cómo se cuantifican ese carbono y demás. Y Contec es muy importante porque además de ser un organismo validador y verificador, también en su momento fue certificador de carbono y tiene su propio estándar de carbono que evolucionó a lo que se conoce como Proclima o, bueno, creo que es Proclima, ¿no? Creo que ellos evolucionaron al Biocarbon Registry. Ellos mismos se están reconociendo, nosotros prestamos este servicio de auditoría, de validación y verificación, y Contec es eso, ese auditor externo. Pero están
aliados, reconocidos, autorizados, recontra mega avalados por estos estándares. Entonces, pues, importante pensarlo para la decisión que tomen frente a cuál estándar quieren escoger. Porque hay mucho ruido también y ¿Proclima es igual a ser carbono? Sí. Sí. Es lo mismo. Ah, ese es con el Sí. que está... Es que ser carbono era lo que les contaba, la evolución de ser carbono, o sea, ser carbono es la figura internacional porque ya hay proyectos en otros lados de Sudamérica, pero Proclima es la versión colombiana, digamos. Es lo que evolucionó el programa de certificación del ICONTEC porque ya no puede ser las dos cosas al tiempo. O valida y verifica o certifica, pero no pueden ser los tres las mismas personas. Pues yo mismo no puedo firmarme mis propios cheques y mis propias consignaciones, ¿no? No puedo hacer yo todo lo mismo. Entonces, bueno. Listo. Tengo un par de preguntas, si quieres respóndeme las short y yo después hago mi research. Listo. Lo primero es, tú siempre hablas del mercado voluntario en Colombia. ¿En Colombia siempre toca mercado voluntario? No es que toque, lo que pasa es que es el mercado que tiene fuerza hoy. Entonces, ¿Por qué? sí. ¿Por qué? En Porque Colombia. en Colombia, sí. ¿Y por qué? Porque el MDL, que es lo que conocemos como el mercado regulado, fue el que colapsó en 2012 y es el que poco a poco ha venido evolucionando y hay proyectos En y hay... Colombia. Fracasó, o sea, cayó en Colombia. Fracasó en el mundo, fracasó en el mundo. Ya. Ok. El protocolo de Kioto se acabó y empezó el Acuerdo de París, entonces ahí no es que el mercado regulado no exista y esa diferencia no es que no sea válida aún, pero las condiciones en el país están dadas para que el mercado voluntario sea el que hoy es el que ofrece oportunidades de vender. Okay. Hoy los que quieren comprar bonos son los que están pagando el impuesto al carbón. La Bianca, la TAM. ¿Y lo compran en el voluntario? Y sí, no, o sea, sí súper, y ya no. entendí ya. O sea, no es tan voluntario, no es como que Julio Sí, Mario Santo Domingo diga, ay, yo quiero comprar un día unos bonos porque tengo una plática que me sobra, sino es de verdad alguien que está compensando. O sea, voluntario no quiere decir que alguien no esté compensando por regulación. Sí y no, es que la palabra voluntario no significa que sea solo por tu voluntad, no, la palabra voluntario es que no es un mercado que depende de un precio global, es un mercado que tiene su dinámica propia. Ok, eso no lo sabía, súper valioso. Y depende mucho del usuario, entonces la TAM necesita comprar bonos para no pagar el impuesto, pero Coca-Cola sede FUNSA necesita bonos para compensar su huella de carbono. Pero no sé, la empresa de transportadora de flotas de Tolima también necesita bonos de carbono porque quiere ser muy inteligente y quiere ser verde y entonces no tiene una huella de carbono para compensar, pero quiere compensar el daño al medio ambiente. O sea, por eso es tan voluntario como lo quieras ver. Tú también en tu casa, si quieres ser muy responsable con la vida, pues te compras unos bonos de carbono y los cancelas en alguna plataforma y dices, estoy contribuyendo al medio ambiente. Claro. Pero ese es el concepto del mercado voluntario, pero obviamente dentro de él caben las regulaciones como el impuesto al carbono. O sea, el mercado voluntario también es los que están obligados a pagar el impuesto al carbono. Y el regulado, Jimena, entonces es que el que pagan los países que tienen una regulación especial para poder llegar a sus metas. Regulado se llamó en su momento porque el negocio era entre países. Eran los países desarrollados que necesitaban cumplir con unas metas de reducción y entonces hacían proyectos en países en vías de desarrollo, invertían la plata, traían la tecnología y se llevaban los bonos de carbono para cumplir con su compromiso. Por eso se llamaba regulado, porque como era entre países, el precio era como en la bolsa en la bolsa mundial, como que entonces allá se maneja la dinámica del mercado y entonces yo compro y vendo, pero porque yo soy el desarrollado que tiene la plata para ir a invertir en el vías de desarrollo. Pero bajo París todos somos iguales, nadie es desarrollado y no desarrollado, y el mecanismo de mercado va a ser otra cosa, que es lo que les digo que sigue definiéndose, lo que se llama ahorita el artículo 6 y la evolución del MDL y esas cosas, que eso todavía está con las reglas muy en discusión todavía, entonces eso va a evolucionar, pero eso es lo que se conoce como regulado. Súper. Y pregunta, en el mercado regular yo siempre tengo que tener como burro amarrado, o sea, tengo que hablar con Avianca para que Avianca sea el que me los compra y demás. Si me entiendes, tengo que tener amarrado el comprador, o sea, tengo que ir yo a buscarlo y si no me quedo con esos bonos y no los vendo. Esa pregunta es muy interesante porque, o sea, hay dos cosas.
Si no encuentra su comprador, pues para hacer el análisis de financiero y para hacer el cierre del proyecto, pues difícil, puedes igual jugar con los precios del mercado, pero pues más, digamos, más Sí. incierto, ¿no? Mm. Ahí, que creo que voy a conectar con una de las preguntas que me hacían de si siempre es necesario un intermediario, ahí es donde llegan los comercializadores. Te juntan con el que vende, te juntan con el que compra, te juntan con el que tranza, con el que certifica, ¿no? Ahí están todos esos personajes en la mitad. Ese es South Que, Pole, pues, por ejemplo. por ejemplo. Exacto, ahí está tal cual la Y eso es respuesta. diferente al Personajes como implementador. ellos también puede ser, es que por eso te digo que es una cadena muy, muy cerrada y muy abierta al tiempo. Pues Southpole puede ayudarte a diseñar el proyecto, pero también puede solamente buscarte quién te los compre o te los puede comprar él. Porque Y él también les después se encarga de interesa. venderlo. Southpool puede hacer todo, Esto de es hecho. una pregunta en tu percepción. Digamos, te quiero, antes, pues ya para cerrar, y yo creo que te vamos a molestar un poquito más y buscar una forma de Tranquilo. molestarte. Tranquilos, tranquilos, yo feliz. Pero mira, nosotros, ¿qué vemos? En Awake vemos que tenemos una relación muy relevante y sostenida con nuestros anfitriones, que hay una cantidad de procesos de conservación que están invisibilizados y que por sus acciones no se benefician directamente. Y tenemos una potencial o nuestra intención está en meterle a esas relaciones, meterle tecnología para hacer procesos más eficientes de monitoreo. Entonces, esa es como yo no diría que es una teoría, es una hipótesis que tenemos de cómo ese capital, esa red que hemos creado y que tenemos y que crece y que tiene el potencial de crecer, puede generar una oportunidad muy interesante para que estos anfitriones de Awake puedan monetizar su valor económico con la hipótesis de que podemos, uno, bajar los niveles de intermediación, dos, hacer unos bonos o una actividad sostenible anclada a los proyectos de conservación, que es el turismo de naturaleza, lo cual apalanca esos procesos y de pronto entonces un bono emitido, lo que decía Juan Pablo me pareció interesante, un bono que se emita bajo los procesos de Awake, que está anclando una actividad productiva, puede que sea más rentable para el anfitrión. Y a la larga también es que apropien más valor. Yo te iba a preguntar, en tu percepción, hay dos cosas. ¿Dónde están las mayores ineficiencias en el proceso y donde la tecnología podría jugar un rol importante en resolver? Y dos, es de $1 o de $1 por carbono, ¿cuánto le llega? Y puede ser una cosa, digamos, más subjetiva. ¿Se está quedando eso en los intermediarios o está llegando a las comunidades Por supuesto. y al que está en los intermediarios? Sí, ¿cierto? por supuesto. Sí, O a sea, que ojo cerrado. si uno dijera, yo voy a hacer una cosa muy eficiente que realmente le llegue es al que está haciendo el proceso allá y voy a cortar muchas cosas, ahí ya hay un valor. Es un poco, en turismo pasa lo mismo, hay agencias de viajes, agencia de la agencia, mayorista del mayorista del mayorista y terminan las comunidades locales capitalizando el 15% de lo que paga un turista. No, de acuerdo. Eso pasa en carbono también. Igualito. Y ahí voy a juntar, de hecho voy a juntar las dos preguntas porque yo creo que uno de las cosas clave para tomar la decisión de en qué estándar me meto y qué hago, desde que sea un estándar reconocido, que tenga una plataforma de registro y que tenga un sistema de tracking confiable, ahí ya van a la fija, porque entonces no es que tú te sientes a esperar que los clientes lleguen a preguntarte cuántos bonos tienes para vender, no, el registro y la plataforma en donde estás haciendo público tu proyecto la está consultando todos aquellos que necesitan comprar bonos desesperadamente para no pagar millones de impuestos. Y como ya cogió tanta fuerza este tema en el país, entonces ya no es solo BCS. En 2018 eran 3 personajes, era BCS, Gold Standard y Contec. Hoy ya son un montón, hoy ya existe Azocarbono y Proclima y todos los amigos del carbono, que todos entre todos se ayudan y se distribuyen y se comparten información. Entonces, hoy ya es mucho más aterrizado, no tercerizar tanto y más bien buscar directamente, pero mi recomendación desde mi percepción, mientras más robusto y mientras más confiable sea el estándar donde estén desarrollando el proyecto, más fácil y menos intermediación van a tener que hacer. BCS tiene, por ejemplo, o sea, yo no le estoy haciendo promoción a ningún estándar, ¿no? Eso, por favor, que quede muy claro. Yo No conozco un tienes que ser montón. políticamente correcta, dinos cuál y ya. No, No, mentira. No, verán, no puedo por dos razones. Una, porque pues ni soy muy experta tampoco a ver cuál es mejor ni otro.
Pero lo que sí les reconozco abiertamente es que los estándares nacionales sí están cogiendo mucha más fuerza que los internacionales. BCS es originario de Suiza y Gold Standard también. Y existen en Colombia desde el 2000, no sé, 10 o 13, algo así. Pero hoy en día un estándar como es el carbono, que nació en Colombia hace 2 años, pues ya es incluso igual de grande que un Gold Standard cuando empezó en 2014, no sé. Entonces, como que también es válido reconocer los esfuerzos a nivel nacional. Entonces, más allá de promocionar uno o el otro, hay que balancear qué tan preparado, pues qué tanta infraestructura tiene el uno, qué tanta confiabilidad, que queda más fácil también para el desarrollador de proyecto, porque digamos, BCS al principio era muy difícil porque pues todo es en inglés, todas las metodologías están en inglés. El Gold Standard igual, no tienen una oficina en Colombia, pero tienen todos los proyectos del mundo en Sudamérica, entonces pues, ¿no? Alcott igual, que entonces Alcott es como otro hijito de los internacionales, también suizo, pero entonces ya oficina en Colombia, ya más aterrizadito y en un sector específico. También hay nichos, también, ¿no? También hay por tipos de proyectos, por tipos de desarrolladores que se han venido juntando y hay más oportunidad de mercado. Entonces, por ejemplo, todos los proyectos de energías renovables, pues ahorita se andan, pero no tienen tanta fuerza en el mercado como los proyectos forestales. ¿Por qué? Porque pues desde el 2018, cuando salió este boom del impuesto al carbono, pues la primera gran oferta de bonos de carbono era todo lo que quedaba del MDL más los proyectos forestales que ya existían del BCS, del Gold Standard, de Alcott, pues de estos internacionales, que ya la gente venía haciendo eso desde el 2013, que es este famoso proyecto Mataben, que tenía 1 millón de toneladas que todo Y el ese mundo se iba a proyecto ese es el de comprar. aire caliente, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, por eso mi punto de la confiabilidad, porque no es solamente que tenga un buen registro y que tenga nombre, es efectivamente ver qué me pide la metodología, qué tan aterrizada la metodología hasta el país, cómo yo como desarrollador de proyecto la puedo aplicar, si esos criterios que dice ahí realmente me sirve, o sea, tengo yo herramientas para pagarle a un señor externo que me va a cobrar un ojo en la cara y que me venga a revisar un documento que yo mismo estoy haciendo y del cual tengo que estar completamente segura de los cálculos, pero si estoy utilizando una metodología que no se aplica ni a mi proyecto ni a mi país, pues como que más retador. Entonces, por eso resalto el esfuerzo de los avances nacionales, porque pues ya hay muchos años atrás de esfuerzo tratando de ver, bueno, qué es lo que realmente se debe calcular en Colombia. Y por eso el link con las autoridades, por eso cada proyecto y ese era un poco mi rol cuando estaba en el ministerio, pues me llegaba gente contándome, oye, no, mira, yo tengo este proyecto pensado, y estas son mis hectáreas, y estas son mis comunidades, y esta es mi gente, y estos son mis cálculos, pero entonces yo utilicé esta metodología, pero me dio esta cosa, pero después con la otra me dio esta otra, y ¿no? Y claro, yo no era la experta forestal y teníamos colegas forestales en la dirección de cambio climático, pero ese es el tipo de articulación que antes de meterse en una inversión tan grande, antes de hacer todo este proceso tan desgastante, pues técnicamente hay que estar muy blindado para que no Oye, pase lo que pasó con Mataben. sí, y otra pregunta, los verificadores y digamos, las dos niveles de auditoría y verificación, Ajá. ellos Validación y verificación. validación y verificación, ¿van a los sitios, van a los Sí. proyectos físicamente? Tienen que ir. O sea, no es que te validen un formulario y digan, tienes toda la evidencia documental No, de esto. y son semanas también, es un proceso, se llevan los datos, los recalculan. Si utilizaste un software, por ejemplo, para, no sé, para calcular las áreas de buffer de la deforestación o qué sé yo, igual ya recalculan procesos, todo, no, o sea, es un ejercicio de auditoría bien detallado, Ya. por eso cuesta tanto también. Por eso cuesta tanto, obvio. Y eso si uno tiene, Jimena, diferentes predios distribuidos en todo el país, esos costos los asume el proyecto, me imagino, también. Claro. Esa es la tarifa que te da el validador. El validador dice, bueno, no, usted tiene un proyecto en 10 partes de Colombia, pues yo hago un muestreo, voy a 3, pero págueme los viajes y todo lo que me implica ir a 3, por ejemplo. Hace un muestreo como hacen los auditores, muestreos. Sí, Si hay 100, hace un muestreo de 20 y... lo que considere de porcentaje de Sí. confiabilidad Claro, y claro. cálculos, Uno, todo. Jimena, uno verifica y certifica después, o sea, mejor dicho, valida inicialmente como la auditoría inicial del PD, después Sí. verifica y Y certifica, certificas cada que vas a sacar bonos. y cada uno tiene un costo específico, o sea, verificar y certificar. Sí. Sí, okay. Y porque son dos personas diferentes, ¿no? Son dos entidades diferentes. Ya. Dos personajitos diferentes, sí. Súper.
Listo. Jimena, Sí. ¿cuánto crees que puede uno vender un bono? Solo para meterlo en el modelo financiero. Pues, ¿a cuánto está el impuesto al carbono hoy? Creo que siguen $5, 5 punto algo, Ok, por o sea, debajo algo de por eso. encima de eso. 1.000 pesos. Mm. El impuesto al Digo, o sea, Por mínimo, debajo, por mínimo debajo. eso, mínimo eso. Ajá. En los documentos internacionales que hemos visto dicen que vale $20 la tonelada No, internacionalmente. claro. Eso, Ahorita es que hay muchas cosas que influyen en el precio. Hoy en el país, porque el impuesto tenemos ese precio base, ¿no? Pero hoy en el mundo hay en los sistemas de comercio de emisiones, que es otro esquema muy parecido, pero es para vender y transar bonos de carbono. Hay incluso precios de $70 por tonelada. ¿Y yo cómo hago para vender allá, Jimena? De eso tan bueno. ¿Cómo hago? Pues Ajá. primero saber cómo te registras en ese sistema, ¿Qué después es si tu diferente a esto? proyecto cumple con las metodologías y los requisitos que ellos están pidiendo y si te aceptan y tu proyecto cumple y tienes bonos de carbono bonitos para ellos, entonces entras a participar, pero todo un proceso es como todo, es un mercado, hay que pulir ¿cómo se el llama ese mercado? producto. Sistema, No, es como otro esquema, son los sistemas de comercio de emisiones, se llaman así. sistemas de Y en comercio. Colombia, pues, en Colombia de hecho va a existir uno, la ley de cambio climático reglamentó las bases para crear uno, pero eso es más entre industrias, eso es más como que, digamos, en las industrias del sector lechero, por decir algo. Entre toditas calcularon que entonces emiten 100 toneladas, pero por sus procesos internos se van a comprometer a reducir sus emisiones, entonces van a cambiar todos los, no sé, los hornos de procesamiento o lo que sea, y entonces van a bajar las emisiones y entonces van a reducir hasta 80. Entonces tienen como ¿cómo se llama eso? Como un cupo realmente, o sea, tienen entre 80 y 100, tienen esas 20 como de, como no sé cuál es la palabra, pero como de ese sobrante, digamos. Si son juiciosos, tienen 20 que podrían transferirle a alguien. O sea, como un excedente que tienen ahí, porque entonces al final del día dijeron, oiga, no, emitimos 80 rejuiciosos, pero al principio dijimos que era lo que emitíamos 100, tenemos esas 20 ahí. Pero en cambio otra industria, por ejemplo, el transporte, no sé, o no sé, la industria de, una que emita mucho, no sé, los textiles, por ejemplo. Digamos, ellos dijeron al principio voy a emitir 80, no voy a emitir 50, pero al final cuando hicieron la cuenta emitieron 70. Entonces le pueden comprar esos 20 que les sobró a los lecheros para completar y para decir que es que compensaron 20 porque se pasaron de lo que tenían que emitir. Eso es lo que se llama la transferencia de cupos y créditos o comercio de emisiones entre sectores y entre empresas y entre industrias. La forma en que cada industria consiga sus bonos y se los trance y hayan las reglas nacionales para hacer eso es lo que se... Pero verán, eso es una cosa un poco más avanzada. En Colombia todavía no existe, pero hay mercados así en otras partes del mundo. Y ahí, por ejemplo, hay la puerta para proyectos que quieran ir a poner toneladas allá, pero pues entonces las condiciones de transacciones, las condiciones de las metodologías, el tipo de actividades, es diferente. Pero tienen que ser como correspondientes al sector al que se vaya a vender. Como que no es lo mismo comprar una tonelada que se redujo en las industrias químicas a lo que cuesta reducir una tonelada en el bosque. Todo Entonces, depende. uh-huh. Listo. Listo, pues Bueno, fue un placer. Son Mil las gracias, 5:30. Jimena. Los tengo que Gracias abandonar por porque si todo. no, no llego a mi clase de las 6. Mil gracias. no, Jimena, Mil gracias. gracias. Gracias por todo, de verdad, muy claro, por todo tu trabajo. Muy chévere. Sí. No, pues con gusto. La siguiente sesión, no sé si Laura me dices cuándo, si hay siguiente, si hay más preguntas. Habíamos quedado eso, ¿no? Dos sesiones, entonces está bien. Ahí les dejé pues la información que creo que puede servirles por ahora, mucho de los precios, de las tasas, algunas cositas ahí que puse de bullets. Creo que no se me quedó nada por fuera, más que pues de pronto muchas más preguntas para ustedes y muchas cosas más Mil gracias, complejas. Jimena. No, tranqui. Pero Sorry por el Perdón ataque. complejizarles la El vida. ataque de preguntas. Jimena, te iba a decir, pues si quieres, tú y yo coordinamos los temas de los pagos y etcétera. ¿Listo? Sí, relajada, listo. Bueno, Listo. un Mil abrazo. gracias, Jimena.
Es bien. No, con todo gusto, que estén bien. Que estés bien. Chao. Chao. No sé qué se me hizo Laura y Miguel. Ahora creo. se entró a una cita médica en este momento, entonces digo que... Ah, bueno, le dices que chao. Va, listo. Y el otro era Miguel, Miguel. Jimena. Chao. Bueno, no, Chao. chao.